Canal 4 RD se complace en el día de hoy a recibir a tres importantes arquitectos dominicanos, que no solo a propósito de la celebración del Día del Arquitecto Dominicano, ¿verdad? De la arquitectura dominicana, el día 3 de noviembre, fecha que coincide con el natalicio del arquitecto dominicano don Guillermo González, sino porque es la continuación de una mirada amplia a lo que ha sido la arquitectura en la República Dominicana, sus grandes figuras y más que nada nuestros arquitectos y docentes universitarios en nuestras universidades en las que hay escuelas de arquitectura, que también nos permita ver lo que se hace, lo que es la arquitectura a nivel internacional, puesto que es algo de lo que ni siquiera visitando, como dice el dominicano común y corriente, visitando los países, se llega a tener claro qué es hoy la arquitectura, ahí donde se está haciendo arquitectura vanguardista. Pongo de ejemplo, seguimos viendo a la Torre Eiffel, eso es París, pero resulta ser que en París, incluso no en ese centro y en ese casco, hay una tremenda arquitectura moderna. Si nos vamos a Berlín, pues en Berlín se hace tremenda arquitectura moderna, pero la gente no la ve, no tiene oportunidad de hacerlo. Y yo diría, queridos y distinguidos amigos, yo diría que la buena arquitectura dominicana aquí tampoco está a la apreciación del común y corriente. Hay muy buena arquitectura contemporánea, moderna, pero quizás la mayoría de la gente no entiende por qué es buena arquitectura o no sabe por qué es buena arquitectura. Para hablar sobre estos temas tengo el honor, repito, de recibir a Omar Rancière, encargado del Departamento de Formulación de Políticas y Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, a su vez decano de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Oreña, a Carlos Báez Brugal, actual secretario general de la Sociedad de Arquitectos, arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con un diplomado en Construcción Project Manager. Y a Marcos Ablonda, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, y quien actualmente se encuentra en proceso de terminación de su tesis doctoral titulada La ciudad como texto, representación de Santo Domingo en la literatura del siglo XX y siglo XXI. Y además, Marcos es colaborador de las revistas Arquitecto y Archivos de Arquitectura Antillana. Por lo tanto, tres especialistas con los que me place pues discurrir sobre este tema que por distintas razones también es de mi interés y de mi gusto. Sean bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a dar esta mirada. Gracias a ti, Guillermo, por darnos la oportunidad de reflexionar y tratar de explicarle de alguna manera al gran público lo importante que es la buena arquitectura. Uno de los temas que tú mencionaste es un tema que justamente en estos días hemos estado discutiendo Marco, Cuquito y yo. Y es el tema de que la arquitectura dominicana, aunque hay una muy buena arquitectura, es una arquitectura que ha ido perdiendo contenido, ha ido perdiendo representación, si se quiere, en términos de lo que es una arquitectura que responda a un medio social.
nosotros sí hemos dado un salto cualitativo muy grande en términos de la práctica de la arquitectura. Nosotros tenemos mejores arquitectos que preparan mejores documentos, que construyen mejor, pero en términos de la calidad, del significado, de la relación cultura-objeto en arquitectura, yo particularmente creo que ha habido un retroceso. Nosotros estamos respondiendo mucho a las imágenes globales y las imágenes corporativas, que le quitan mucho del contenido a la arquitectura. Si nosotros vemos hacia el pasado de la arquitectura moderna dominicana, nosotros vamos a encontrar una serie de arquitectos que propusieron una arquitectura diferente, que trataron de hacerla responder al contexto nuestro. Guillermo González, José Antonio Caro, Humberto Ruiz Castillo, los hermanos Paul Ricard y una playa de arquitectos de primera, segunda y tercera generación que hicieron una arquitectura que nos representa de alguna manera, que es identificable inclusive como arquitectura nuestra. Pero de repente ahora hay un boom de lo que se llama arquitectura corporativa. Entonces quieren hacer la arquitectura como que represente no un ideal en términos de espacio o en términos de estética, sino un ideal corporativo. Y ahí se ha perdido mucho. Bueno, yo corroboro todo lo que dice Omar. Yo pienso también que hay un tema de oferta y demanda y un tema ya de comercial. Hay diseños que se han estandarizado porque resultan convenientes para la venta, se han vendido en algunos proyectos y entonces se siguen repitiendo el mismo esquema. Por ejemplo, podemos poner en los edificios de los vidrios azules. Han habido cantidad de edificios con los vidrios. No, hay muchísimos, hay muchísimos. También tenemos un tema de que no hay consecuencia para construcciones ilegales y entonces hay mucha gente que hace todo tipo de arquitectura, incluso mucha gente que no son profesionales y hacen arquitectura y no hay consecuencia. Por ejemplo, ha habido ahora mismo planeamiento urbano, diríamos que ha cambiado una serie de parámetros que favorecen a la ciudad y favorecen al diseño. Veremos en el futuro que en los próximos diseños quizás se vean que los edificios puedan aportar a la ciudad. Pero verdaderamente a principios de 1930 llegaron muchísimos arquitectos dominicanos egresados en universidades extranjeras y empezaron a trabajar lo que se hacía en ese momento, y ellos habían abrevado esos conocimientos, que era la arquitectura moderna, que empezó alrededor de 1928 en adelante, y sus precursores eran Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright. Entonces hicieron una arquitectura buena, empezaron a hacer una arquitectura buena, una parte racional, que era lo que hizo, diríamos, Guillermo González mucho, y hubo ejemplos fantásticos, por ejemplo, el Hotel Jaragua, que lamentablemente lo demolieron. Luego, caído la dictadura, entonces, aunque la dictadura se hacía arquitectura moderna, no era un régimen moderno, pero empezaron a llegar otro tipo de cosas, empezaron a haber otros planes, ya empezaron también a haber otros conocimientos de otras cosas que se hacían fuera. Y entonces empezó, diríamos, un tiempo como una pequeña España boba en la arquitectura, hasta que en un desarrollo enorme que ha habido de la construcción, indudablemente hay que decir que es el segundo renglón de la economía hace 10 años, y al principio el trimestre era el primero en este año. Entonces empezaron a salir muchas cosas. Al principio de los 2000 se empezó a hacer cantidad de arquitectura y empezó lo comercial a primar un poco. Sí, es importante, como señala mi maestro Omar Rancière, la manera en cómo ha cambiado el ejercicio en lo cualitativo. Tenemos arquitectos mejor formados. Hoy en día yo tengo desde 1994 enseñando en las escuelas y veo que un alto porcentaje de los estudiantes
que egresan optan por estudios en el exterior. Sin embargo, se ha perdido algo muy importante que hemos discutido Omar y yo y Cuquito en otro momento, es la dimensión simbólica de la arquitectura. Omar menciona a Humberto Ruiz Castillo, a Guillermo González, a los hermanos Marcial y Leopoldo Ricard, y ellos básicamente hicieron mucha arquitectura de Estado. Y el Estado en aquel entonces, por razones que inclusive son continentales, razones simbólicas, quería dar una imagen moderna, una imagen de progreso. Esa dimensión simbólica de la arquitectura acompañó todo ese ejercicio hasta la década de 1900, a finales de la década del 70, cuando también durante el gobierno de los 12 años de Balaguer, hablamos de la dictadura de Trujillo y luego el gobierno de Balaguer, se hizo una arquitectura también estatal, con buenos ejemplos, de la mano de Cucho Borrell, de Gay Vega, de Manolito Vaquero. No voy a seguir diciendo nombres porque no quiero entrar en omisiones innecesarias. Bueno, Carbonell hizo el edificio del Teatro Nacional y creo que el Ayuntamiento de Santiago. El Ayuntamiento de Santiago. Era una arquitectura que tenía una dimensión simbólica identificada con un Estado autoritario, tanto en el caso de Trujillo como de Balaguer, pero ya hoy en día esa dimensión, en virtud de una arquitectura corporativa, se ha perdido. Entonces el último gran edificio que el Estado Dominicano construye es la Suprema Corte de Justicia. Un edificio de una altísima calidad simbólica y contextual. Pero es el último. Y de ese hace ya 20 años. 20 años. Es decir, hoy día estamos afectados por una arquitectura, como bien dijo Omar, corporativa. Y la arquitectura corporativa es global. La arquitectura corporativa no tiene otra dimensión simbólica que la del tardocapitalismo. Y es por eso que estamos viendo todos estos ejemplos repletos, la arquitectura dominicana, de alud cobón, de fachada ventilada, de una escenografía más bien. Que el día que venga un huracán nos quedarán los hierritos, porque todo eso volará. Miren, ustedes escuchándole discurro de la siguiente manera, dejando atrás esa etapa, ¿verdad?, de la arquitectura estatal y del urbanismo, arquitectura al fin, ¿verdad? Quiero poner lo siguiente ejemplo. Salir del Eugenio María de Hort y del Centro Social Obrero como lugares deportivos, a la Media Naranja, o a lo que hizo Calventi en Santiago, que no lo hizo para Santiago, lo hizo para participar en el concurso de aquí. Fue un salto, digamos, en la arquitectura deportiva, la Media Naranja. Sí. Luego surge esa arquitectura que está referida a los centros comerciales, que constituyen en sí mismos, yo no sé si corporativa o no, pero constituyen también un gran momento de arquitectos dominicanos o no. Sí. Es un momento importante y creo que queda marcada la arquitectura en eso, qué sé yo, por Ágora, ya que es uno de los últimos, no de los primeros, sino de los últimos, en un eje donde también hay arquitectura moderna de todo tipo, que es ese de la Abraham Lincoln, puro polígono central y demás cosas. Pero ya luego hay un tipo de arquitectura que también requiere mencionarlo, que es la mezcla de Edwin Cobb y mi querido amigo Doy Gautier. Doy Gautier. Me estoy refiriendo a la iglesia o a la catedral de La Vega, que en sí mismo rompe con un patrón por igual. Primero, desaparecen lo que había, que tampoco siempre le discutía a ellos y a otros por qué.
porque no lo hicieron en Santiago, no borraron la de Santiago. Borraron la de La Vega, que tenía igual valor histórico, patrimonial, digamos. Pero se hizo. Edwin y Doy rompieron con ese concepto de que las iglesias eran todas iguales. Y ya no me voy a referir a la de los mormones, aquí al lado de La Salle, ni ya me voy a referir a otras construcciones de relativa poca importancia, también en el área de lo eclesiástico. No voy a hablar de la Basílica de Higüey, ¿verdad? Igual, estoy hablando de esos pequeños hitos que están todavía a la vista y que siguen siendo de alguna manera funcionales, que ya no solo simbólicamente. Son justamente, como tú dices, hitos, puntos, que están dentro de ese periodo donde todavía se tenía la idea de construir una imagen para el Estado o una imagen para la ciudad, excepto en el caso de los grandes centros comerciales, que son edificaciones anti-ciudad, porque los grandes centros comerciales lo que agudizan la crisis que tiene el tema del espacio público, es decir, los grandes centros comerciales son una réplica privada del espacio público que compite con el espacio público, por eso es antiurbano. Yo quiero tocar rápidamente tres temas que tú lo pusiste sobre la mesa. Uno es eso, ¿no? Esos edificios que son de alguna manera símbolos del deporte, símbolos del diseño de iglesia, que bueno, la iglesia de La Vega tiene una parte de Cot y otra parte de Pedro Mena, y el tema de los centros comerciales. Pero vuelvo al tema de la imagen corporativa, para poner un ejemplo, y me vas a excusar, porque es este edificio. Este edificio es diseño de Gloria Iglesia Molina. Una parte de este edificio. La misma, sí, del conjunto, pero el edificio principal es de ellos. Sí. El que está en la fachada de la entrada. Sí. Ellos hicieron también el edificio Sabiñón, dos piezas muy buenas. Sin embargo, con esa visión de lo corporativo, ¿no? Yo tengo que darle una visión nueva al edificio, cuando la imagen corporativa de este edificio es el edificio original, que lo que hay que rescatarlo, ponerlo en valor, en base de que es una pieza de arquitectura importante. Pero es como el publicista que viene y dice, no, pero yo en vez de tener este vaso le voy a poner algo alrededor para que se vea más moderno. Pero ese vaso es que tiene el valor, porque es patrimonial, representa una época y es bueno, porque no es malo, es bueno. Entonces, de repente, por una decisión corporativa, yo tengo que modernizar la imagen de una empresa que es tecnológica y tengo que llevarlo a una expresión tecnológica. Es un pensamiento, como decía Marco, del capitalismo tardío ya, del neoliberal, que solamente ve el tema de cómo yo construyo una imagen que me produzca ganancia, pero niega el valor y la fuerza que tiene la imagen original. Nosotros tenemos que estar claros con eso, y eso ha pasado con varias piezas de arquitectura en la ciudad de Santo Domingo. El edificio de la Honda de Leopoldo Franco, una pieza que o te gustaba o no, pero era una pieza importante en términos de un momento de la arquitectura, por una decisión corporativa de la marca, lo convierte en un cajón blanco, ¿no? Eso es lo que pasa cuando yo hablo de arquitectura corporativa, es esa arquitectura que trata de vender más que de responder a unas solicitaciones culturales. Sí. Y eso es importante. Mira, tú tocaste varios temas interesantes que me han llegado muchas ideas. Uno fue fuera de cámaras, que hablaste de identidad. Y ahorita hablaste de concursos. Entonces,
nosotros nos ha faltado identificarnos con la identidad, valga la redundancia que pudiera haber. Un país sin patrimonio no tiene historia, y un país sin historia no tiene identidad. A nosotros nos ha faltado identificarnos con la historia de nuestros edificios. Quizás el Estado ha fallado en eso. Quizás debiera haber una política para que no solo la zona colonial, que son patrimonios arquitectónicos importantes, sino los patrimonios arquitectónicos postcoloniales. Tienen una vital importancia. Nosotros no nos han internalizado ese sentimiento que debería hacerse desde las escuelas. Entonces a lo mejor la cosa fuera diferente. Igualmente, el Estado hace años que no hace un concurso. Yo como presidente de la Sociedad de Arquitectos voy a escribir en estos días un artículo que se va a llamar La figura del concurso. La figura del concurso es sumamente importante porque siempre salen buenos edificios, buenos conceptos, con esencia, con filosofía de diseño, aparte del emplazamiento que luego pudiese tener. Entonces, el Estado de un tiempo acá hace concursos ligados a la construcción. Generalmente gana el precio más bajo, pero no la calidad del diseño. Aquí se tiene que volver a los concursos de diseño para que pueda haber mejor arquitectura en el futuro. Eso es sumamente importante, porque el inmediatismo, las cosas más baratas, a veces no son las mejores. Igualmente que las cosas que tienen mucho relumbrón, tampoco son las mejores cuando a nivel de diseño. Entonces yo creo que falta una política al respecto, y una política, incluso, bueno, nosotros estamos trabajando en la Sociedad de Arquitectos, un anteproyecto de ley para preservación de obras patrimoniales postcoloniales, que creo que nos vamos a quedar sin patrimonio arquitectónico moderno y evidentemente nos quedaremos sin identidad. Sí, mira, el ejemplo que tú traes al piso, que es el de Cot y Gautier, es excelente. Cot y Gautier produjeron obras de una profunda dimensión expresiva. Y no solo la Catedral de la Vega, que fue un proyecto que después se transformó. Mira, hay una obra que muy poca gente conoce porque no se ve hacia afuera, que es la capilla salesiana que está en el 12 de Jaime. Sí. Esa dimensión expresiva que podríamos enmarcar dentro de la arquitectura como arte, corresponde a un momento histórico de la arquitectura latinoamericana que teóricos como Enrique Braune llaman la arquitectura del desarrollo, una arquitectura caracterizada por el uso del hormigón visto, por el uso de esa expresividad estructural, y es importante, ya eso no se hace, y ahora hay más recursos, parece mentira, pero ya no se hace un paraboloide hiperbólico, ya nadie parte ahí ni conecta con esa tradición que en toda América Latina es rica y es maravillosa, y tú puedes encontrar esta arquitectura del desarrollo en Argentina, en Chile, tú subes todo el cono sur, Colombia, te vas por Centroamérica y llegas al Caribe y tú encuentras obras maravillosas, pero ya esa dimensión profundamente expresiva no existe, porque volvemos a lo mismo, no hay un compromiso simbólico de un Estado que dice el Estado dominicano tendrá esta arquitectura, como la tuvo durante la dictadura de Trujillo, como la tuvo durante el régimen de fuerza de los 12 años de Balaguer. Y hoy en día, mira, muchas de las instituciones del Estado dominicano se albergan en edificios que fueron feriados por las diferentes crisis bancarias, pero tú nos dices, ¿cómo es el ministerio X o Y? Mira, el Ministerio de Defensa le pusieron una fachada de Lucobón, y ese es un edificio importante de un momento de la arquitectura dominicana. Claro. Es un edificio importante. Muchos otros edificios importantes, este mismo, ya lo dijimos, han sido ocultados en virtud de una actitud que además es efímera, porque
si algo tiene la arquitectura es que es el más permanente de todas las propuestas que puede hacer una sociedad. En el sentido de que es un edificio construido, pero además es un bien de uso. Sí. Y además es un mensaje. Y a veces queremos obviarlo, no, porque eso lo hizo una dictadura. Señor, esa dictadura, mal que bien, es parte de nuestra historia. Claro. Y si la borramos, corremos el riesgo de olvidarnos de ella y después caer en lo mismo. Pero tampoco nunca existió la intención de borrar nada. Es decir, que es más desordenado el tema. Las operaciones, no, existió. Las operaciones... Ahí está el Conservatorio Nacional de Música, Partido Dominicano. Ahí están todos los grandes símbolos de la dictadura. Ahí están, sí, ahí está el Centro de los Héroes. En un momento se plantearon más que agregarle lo de Cuquito. En un momento se planteó, por ejemplo, demoler el obelisco porque era un... Pero quedó en la nada. Ahora, déjeme... Para quizá llegar un poquito, porque creo que ustedes, probablemente sin la intención tampoco, me han brincado la rica arquitectura residencial dominicana, de arquitectos dominicanos. Porque también ahí está, ¿cómo tú me vas a hablar de identidad? Si no es identidad arquitectónica, no parte, si tú quieres, de la arquitectura popular, de la vivienda, donde viven los dominicanos y las dominicanas. Y está ahí eso, que me gustaría que le diéramos una mirada, porque en su momento el arquitecto no se consagraba con las grandes obras del Estado, se consagraba en esas residencias de los ricos, de las élites, es cierto, pero que eran también una expresión quizás de lo más sublime de la arquitectura y de la identidad incluso. Mira, pero espérate, para que lleguemos por igual al tema de la hotelería. Sin dejar aparte la aspiración de ustedes de algún momento hacer, digamos, el gran centro de convenciones de la ciudad capital. ¿Qué se terminó haciendo? O el centro de convenciones de la Cancillería de la República Dominicana, que es funcional, funciona. Funciona, ¿verdad? Y todo se redujo a los grandes salones de los grandes edificios de hoteles, de la ciudad capital. Es decir, para que englobemos esos temas que creo que están bien conectados con el oficio de ustedes, que es también el oficio del psicólogo, que es también el oficio del sociólogo, que es también el del científico, que está buscando nuevos materiales, nuevos, y cuando digo nuevos no es que importen los vidrios azules esos de Yuyo y de otros más, es decir, porque también hay una oleada que es comercial, como muy bien tú acotaste. Y ahora, no solo las torres de la Nacaona, sino las torres todas del polígono central. En definitiva, tú miras para allá y miras para acá, y son excepciones, y las hay muy buenas también, y las hay muy buenas. Edificios de oficina y cosas por el estilo. Yo creo que el tema de la vivienda es fundamental. Claro. Y es fundamental no solo en el ámbito social, sino en el ámbito arquitectónico, porque eso se planteó desde hace mucho tiempo, donde el abate La Ollera hablaba de la cabaña primitiva como el detonante de todo lo de la arquitectura. En términos de identidad, la vivienda es uno de los elementos referenciales. Y lo cierto es que aquí hay arquitectos que han trabajado con eso. Yo me atrevo a mencionar a los Inver, a Antonio Inver, a Oscar Inver, que han hecho un trabajo en base a la interpretación de la arquitectura vernácula, inclusive con los materiales vernáculos, que es totalmente impresionante. El otro tema que yo entiendo que es importante es que esa búsqueda de la identidad ha tenido un bajadero, como dice ahora, en la arquitectura hotelera. Sí, la arquitectura hotelera, obviamente, por lo que debe ofertar a un visitante un hotel, que es lo que no tiene allá, sino lo que tenemos aquí, hizo uso del tema de la identidad, pero una identidad
mediatizada, que la convirtió en un sello de que, bueno, la identidad es el victoriano, o como decía Emilio, el afro-antillano, el anglo-antillano, y ahí también se han hecho cosas buenas y se han hecho cosas malas. El tema de la identidad en la vivienda es que la vivienda se ha ido desarrollando hacia la vivienda colectiva. ¿Sí? Es muy difícil manejar elementos de identidad. No es difícil, hay que pensarlo más en vivienda colectiva. El propio Cuquito ha hecho una exploración en el tema de cómo retomar algunos elementos de la arquitectura popular y poderlo utilizar en la arquitectura de vivienda. Pero aquí vuelvo y caemos en dos errores que están definidos por el afán de ganar dinero. Uno es el tema de hacer lo que se venda. Esto es lo que se está vendiendo, esto es lo que voy a hacer, que es una política muy propia de las inmobiliarias. A la inmobiliaria lo que le interesa es ganar dinero, no hacer arquitectura finalmente, ¿no? Y el otro tema es un tema mucho más complejo, que es el tema, y que estuvimos hablando fuera de cámara ahorita, del tema de cómo yo entiendo la arquitectura desde mi conocimiento, desde mi cultura, ¿no? Y de ahí vienen todos estos edificios que parecen bizcochos, ¿no? Emilio le hablaba del nitinismo. El nitinismo, sí. ¿No? Porque hay una nueva clase emergente, una clase media emergente, que tiene como referencia a la representación de su ascenso usar esos elementos que son clásicos y que convierten el edificio en un pastiche enorme. Sin embargo, como tú dices, hay arquitectos que han trabajado en una propuesta muy buena. Pero yo vuelvo y digo que el tema tiene que ver con esa pérdida de búsqueda de una arquitectura que responda a lo nuestro. Esa pérdida de la dignidad de la arquitectura oficial. Cuando estaba hablando Marcos sobre que se usan, en un concurso se toma lo más barato y no lo más bueno, pensaba en lo que dicen los arquitectos noruegos, o finlandeses, bueno, de Europa, de esa gente, de esos blancos para allá, que decían que la arquitectura pública ellos la hacían con el mejor diseño y los mejores materiales porque era para el pueblo y representaba el gobierno del pueblo. Entonces, el tú asumir que tiene que hacer lo más barato para la arquitectura pública es un poco como desconocer la dignidad del Estado. Y eso es un tema que nosotros debiéramos reflexionar y llevárselo a los tomadores de decisiones, porque la mejor arquitectura, además, es la que más perdura. Sí, bueno, a mí me gusta mucho una frase que usa Louis Sullivan, un arquitecto de los 1920, que dice que el mejor proyecto es el que se consigue. Pues en verdad no debe ser así, sino debe ser un proyecto con criterio, debe haber una arquitectura con identidad, con criterio. En cuanto a lo que habíamos conversado sobre la esencia o la impronta de la arquitectura, por ejemplo, en la época de Balaguer hay buenos edificios públicos, pero también tenemos los multis, que no eran muy buenos. Pero fueron los primeros edificios, diríamos, de altura, ya multifamiliares. Luego se fue haciendo otro tipo de arquitectura, se empezó con las torres tímidamente. Las primeras torres que fue en 1966, que fue la torre de Naco, la cumbre, y había la torre que está en la Bolívar, creo que se llama Torre Bolívar. Pujada y Armentero. Exactamente. Luego vino la de la Lincoln, el edificio Cajé. Mucho más adelante vino la Torre San Jerónimo, cerca del Alma Mater. En Monte de Oca, sí, y ahí había un consorcio. Luego vino el posmodernismo, que también hizo mucho daño a la arquitectura, porque hubo ejemplos buenos, pero ejemplos muy malos. Y ahí es lo que hablaba Omar del nitidismo.
Repostería y arquitectura. Y los Repostería. edificios color pectobismal a nivel hotelero, que Emilio también utilizaba eso. Pero la arquitectura hotelera sí ha tenido buenos ejemplos. No mencionaste el edificio de la 27 de febrero, que no la cosa esa de la esquina, sino la de la gente de los seguros. Pepín. Seguro Pepín. Seguro Pepín. Sí. Que es Coromina, eran Coromina. Creo Coromina. que es de Franco. De la Pablo Franco y Joe Mella. Y yo Sí, Mella, esos son brutalistas, que son Exactamente. un buen ejemplo de edificio brutalista, igual que el Banco Central, de Calventi. Que era lo contrario al edificio de finanzas, que es lo que se deja atrás, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, o sea, nosotros no tenemos una arquitectura dominicana. Nosotros tenemos aproximaciones a arquitectura tropical, aproximaciones a ejemplo de villas paladianas, pero por ejemplo teníamos muy buenos ejemplos de arquitectura, aunque no dominicanos, pero en Gascue, que se han demolido. Ahora mismo nada más queda un 13% de arquitectura patrimonio en Gascue. Una gran pena. Entonces, nosotros haríamos mejor arquitectura, hubiésemos hecho mejor arquitectura si hubiese a lo mejor también permanecido la buena arquitectura. La vivienda, hemos destrozado muchas viviendas buenas para hacer edificios. Todavía, por ejemplo, en Naco hay algunas viviendas, una de Gay Vega, que es muy interesante, en la de Gustavo Mejía Ricard. Sí. O una de Vital García, que le acaban de poner una verja, que lamentablemente, por cuestiones de seguridad, han hecho esconder la arquitectura. Y el progreso, don Progreso no lo para nadie. Ahora, ¿qué pasa? Debe haber límites, debe haber conciencia, para que haya una esencia, una filosofía y un concepto mejor en los diseños. Agréguenmele ahí, solo por introducir el elemento, tanto de las élites, que no solo lo popular, y de la vivienda élite. Yo estoy seguro que en Casa de Campo hay buena arquitectura residencial. Muy buena. La gente no la ve. Son obras de arte, por así decirlo, habitables, hechas por donde el que la va a habitar le puso también mucho interés a la labor misma del arquitecto. Hay excelentes ejemplos. En la revista Archivo de Arquitectura Antillana acabamos de hacer hace poco una edición dedicada a la primera época de Casa de Campo. Es decir, las obras de William Cox, las intervenciones que hizo Oscar de la Renta, una serie de obras importantes, claro, que son un patrimonio, que la gente no lo vea y están ahí. Pero el tema de la vivienda plantea una serie de aspectos que son interesantes. Omar siempre ha dicho que la vivienda en la ciudad de Santo Domingo es una especie de tejido conectivo. Aquí no hay zonas donde no haya vivienda, a excepción de la feria y la zona industrial de Herrera. Hay vivienda en toda la ciudad. Y hay un momento importante de nuestra historia que significó un repunte en la construcción de vivienda, que fue la creación del sistema de ahorro y préstamo. Mucha gente tuvo acceso a viviendas individuales, cosa que era muy difícil, claro, antes de la democracia. Y eso, por ejemplo, el ensanche Naco, yo siempre he dicho que don Juan Bernal cambió la manera de habitar del dominicano. De urbanizar. Sí, y concibió una propuesta de vivienda muy hermosa, baja, que favorecía la horizontal, la fachada frontal, un poco influido por Ranch Style de California, pero con buenos ejemplos arquitectónicos, de los cuales muchos se han perdido. Y luego la década del 60 vio propuestas de vivienda de Cucho Borrell, de Gay Vega, de Federico Fonder, de Plácido Piña, de Arnau Bros, de algunos arquitectos que ya esas piezas hoy en día inclusive hay toda una reflexión importante sobre la vivienda en las obras de arquitectos como Harry Carbonell, por ejemplo. Harry Carbonell. Y el mismo Marcelo Albuquerque, que han hecho un estudio de la vivienda en términos de cómo funciona la vivienda, cuál es la relación de la vivienda con el contexto tropical y sobre todo con una sensibilidad y una estética
realmente importantes. Son ejemplos que, como tú dices, no se conocen, y yo creo que esa es de las cosas que publicaciones como Arquitecto, la misma revista de Cuquito, Archivo de Arquitectura Antillana, están haciendo y deben seguir haciendo. Es decir, dar a conocer que en nuestro país hay, a pesar de lo que nos dice una ciudad que a veces nos agobia, hay buenas propuestas de arquitectura, que aunque ahora mismo no se esté produciendo una arquitectura que tenga ese ethos, esa emoción, esa búsqueda de algo que sea nuestra, hay una buena arquitectura, hay un pasado en la arquitectura moderna que hay que rescatar, lo que hay que tener en cuenta. Lo que hace la Sociedad de Arquitectos es promover esa arquitectura, darla a conocer. En este mes, que es el mes de noviembre, el mes de la arquitectura dominicana, hay una serie de actividades que son importantes. El Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos con la Sociedad de Arquitectos, el Grupo Nueva Arquitectura y las escuelas de arquitectura van a reconocer a un grupo de arquitectos importantes. Se va a hacer un evento que es un coloquio de gente que conocieron a Guillermo González, que fueron alumnos, fueron compañeros de, sobre esa visión diferente del Guillermo González cotidiano. La Sociedad de Arquitectos tiene una cena de gala también para reconocer nuestros profesionales, porque uno de los temas, y tú lo dijiste muy bien, es que el común de la gente no conoce la arquitectura y menos conoce los arquitectos. Una de las situaciones típicas del arquitecto es que inclusive en niveles de alta cultura pasa eso, te dice, mira, te presento al arquitecto Carlos Báez, te dice, ¿cómo está usted, ingeniero? Sí. Porque creen que el arquitecto es un ingeniero. Nosotros tenemos que cambiar eso, y se está haciendo, poco a poco se está haciendo. Yo creo que las escuelas están haciendo una labor importante, pero hay que meterle a los muchachos que hay que buscar una arquitectura que responda a nuestras condiciones. El Cibao en la arquitectura y en la identidad de la arquitectura dominicana. Bien, yo creo que el tema del Cibao es importante porque ahí se construyó en esencia con una visión muy arraigada al territorio, utilizando materiales de lo que se llaman vernáculos. Santiago, Puerto Plata, Montecristi, fue compilando una serie de arquitectura importante dentro de ese lenguaje que se denomina anglo-antillano o victoriano, que fue después trasladado al tema de los hoteles. Pero en arquitectura moderna, Santiago ha tenido arquitectos importantes. Hay dos arquitectos. Incluyendo a los Inver, creo también, que son de Puerto Plata. Sí, sí. Pero en Santiago tiene a Cuqui Batista, que ha hecho una cantidad de obras en Santiago importantísimas. Trabajó en el campus de la Pucamaima, tiene obras tan importantes como el edificio de los bomberos de Santiago, el edificio de Mera Muñoz Fonder. Fue el que diseñó, como decía Carlos ahorita, el Palacio de Bellas Artes aquí en la capital, y además ha marcado toda una generación de arquitectos de Santiago que han sido continuadores de esa visión de Cuqui, que aún siendo un hombre de 90 años, es una persona que tiene una lucidez increíble en términos de una arquitectura que él siempre hace con conciencia de que la arquitectura debe hacerse como una expresión de arte. Hay otra persona que se radicó en Santiago, que fue el arquitecto Camarena, de origen mexicano, que también dejó una impronta importantísima, sobre todo la mayoría de los edificios de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y además fue docente. Sí. Claro. Y el hecho de que un arquitecto en la práctica sea docente, que cada día es más difícil tener esa combinación,
eso marca mucho al estudiante. Y hay una cantidad, Eduardo Sánchez, de muchachos jóvenes en Santiago, en San Francisco de Macorís. Ahora vamos a dar un reconocimiento a algunos arquitectos de La Vega, de Macorís, porque están haciendo una arquitectura con mucho sentido y con una conciencia de su territorio. Y eso es muy importante. A veces nosotros, yo creo que es bueno que tú pongas ese tema, nosotros nos concentramos mucho en lo que pasa en Santo Domingo. Y nos olvidamos que en la ciudad del interior se está haciendo muy buena arquitectura. Cada vez que yo veo los trabajos de los estudiantes, por ejemplo, de UCATESI, en La Vega, de la Universidad Católica Tecnológica de La Vega, o de la Universidad Nordestana, yo me doy cuenta de que hay un salto cualitativo, que se está formando arquitectos con oficio. Ahora lo que tenemos que convertir esos arquitectos que pasen más al corazón. Ahí está esa arquitectura que tiene un peso específico aquí. Sí, bueno, yo soy medio cibaeño también, porque de parte de mi mamá, las raíces son de allá de Puerto Plata, y yo me crié parte de mi adolescencia y parte de mi niñez. No eres cibaeño, tú eres del sur de la Florida. Bueno, del sur de la Florida, porque los puertoplateños dicen que son del sur de la Florida. La casa de mi abuela era una casa totalmente tropical. Era alta y por abajo pasaba el aire. O sea, estaba como uno o sea, que tú brechabas. Exacto, con los pisos de mosaico, su ático. Era una casa victoriana. Yo me crié caminando por las calles de Puerto Plata, mirando toda esa arquitectura victoriana que mucha ha desaparecido. Igualmente he trabajado en Santiago, donde también hay arquitectura tropicana, arquitectura victoriana y muy buenos ejemplos en la parte del centro histórico, que muchas veces le pegan fuego para venderlo el solar, porque no le permiten cambiarlo. Pero también los seguros no lo aseguran para fuego, porque sucede. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que tratar de cuidar, lo que queda, Así. para que pudiera haber en el futuro el conocimiento de lo que fuimos y lo que hemos sido. Ahora, en la arquitectura que se está haciendo en Santiago también, que tuve la oportunidad de trabajar por allá, hay jóvenes arquitectos, Mauricio Estrella, Tato Cruz, que están haciendo muy buena arquitectura, pero muy buena arquitectura. Y el santiaguero tiene un nacionalismo o un regionalismo muy grande. Hace toda la cosa perfecta o quiere hacerla perfecta. Y entonces están haciendo muy buenos ejemplos de arquitectura. Sí, mira, el caso del Cibao, vamos a hablar de la dimensión histórica. En 1870 Samuel Hazard viene a la capital y dice que la capital era un sitio viejo y alejado del progreso. Lo dijo Salomé Ureña. Sí, y que en algún momento Santiago iba a ser la capital del país. Eso dijo Hazard en ese informe que hace cuando iban a anexionar el país a los Estados Unidos. Eso está ahí. Pero sí, como bien dice Omar, surge una arquitectura influida por los códigos angloantillanos. En el área de Puerto Plata, Montecristi, se traían casas desarmadas y se armaban allá. En La Vega, surge una importante arquitectura de hormigón, que también aparece en Moca, en algunas ciudades del Cibao. Y de San Pedro de Macorís también. Sí, no en San Francisco. Y está también entonces la dimensión moderna que ya Omar menciona a Cuqui Batista, menciona a Camarena. Es importante mencionar a Cucho Borrell. Cucho Borrell que en su inicio profesional era un arquitecto santiaguero. Nosotros le dedicamos una monografía en la Archivo de Arquitectura Antillana y su primera acción y después, posterior, también tiene mucho en Santiago. Luego,
está lo que se está perdiendo. Y no ha mencionado una ciudad donde se está quitando la arquitectura para hacer unos edificios multifamiliares, que es Jarabacoa. Jarabacoa, toda esa dimensión, todo ese perfil de Jarabacoa, de un pueblo idílico, se está perdiendo cada día más. Arquitectura patrimonial. Y están haciendo unos edificios de apartamentos para que la gente vaya a vacacionar a Jarabacoa. Y no sé qué pasará al final cuando Jarabacoa se vuelve igual que la capital, a base de edificios. Son edificios bajos de 3 y 4 niveles hoy día, pero igual se está perdiendo mucho. Hay, si recorremos el Cibao, hay toda una dimensión patrimonial, arquitectónica importante. Tú te encuentras importantes ejemplos de arquitectura en madera en Constanza, que en algún momento también se irá perdiendo, porque hay una actitud que es generalizada. Nosotros pensamos en que los recursos son para utilizarlos. Miren, como forma de recordar a algunos amigos, algunos ya idos, penosamente, pero además porque tú hablaste de la influencia anglo, ¿qué dijiste? Antillana. Correcto. Yo quiero que identifiquemos el punto de la terrena, porque es donde también encuentro una influencia que no es anglo nada, que probablemente es más francesa, y que los arquitectos dominicanos que se metieron ahí, incluyendo aquel querido amigo que tuvo el accidente. Pablo. No, Pablo no. Bueno, te digo ahora, que era familia de uno de esos generales, y figura bien, que era pana de Arbelo. Bueno, de Arbelo lo relaciono más con Luis Lajara. Con Luis Lajara, familia del general, del hombre de los papeles, de los Lajara, que se metió ahí. Otros más que conozco, y es un coto que, insisto, quizás no es la anglo-antillana, quizás es otra influencia que es posible encontrar en esa arquitectura que se ha ido haciendo por ahí y que quizás nadie conoce mucho, pero que tiene sus grandes expresiones. Esa zona está relacionada con la provincia de Samaná. La verdad es que se ha convertido en un punto importante de desarrollo, donde han trabajado buenos arquitectos. Marcelo Albuquerque, por ejemplo, ha trabajado mucho en la propuesta del Portillo, junto con Arbelo, ¿no? Que han hecho. Sin embargo, yo creo que son esfuerzos que se han hecho de manera individual. Quizás hace falta todavía una intervención del Estado en términos de la planificación de esos sitios, porque se van ocupando territorios que no deberían ser ocupados. Es lo mismo que pasa en Puerto Plata, allá en Cabarete. Sí. Pero eso que menciona Marco y que tú mencionas, Guillermo, de que son sitios que de repente se van transformando, es lo que yo llamo la paradoja Gascue. Es lo que está pasando en Gascue. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en Gascue? Que las características de Gascue se están transformando con unos proyectos que se venden diciendo que están preservando Gascue, la ciudad jardín, y lo que está es acabando con Gascue. Paradójicamente, yo uso la característica que estoy destruyendo para vender los apartamentos. Y eso es lo que va a pasar en enclaves como Constanza, Jarabacoa, la misma terrena, de que hay un desarrollo en la construcción que debe regularse. Y ahí vamos en tema de cómo se relaciona la arquitectura con las regulaciones que deben venir por parte del gobierno. Uso de suelo, territorio. Uso de suelo, altura, una serie de cosas. Si nosotros no nos abocamos a organizar nuestro territorio, vamos a dañar ese territorio. ¿Sí? Estamos perdiendo la oportunidad de tener una sociedad que se construye en base a una ciudad, por ejemplo, sostenible, ¿no?
ahora se está hablando mucho del tema del cambio climático. Se está haciendo algo con el cambio climático. Nosotros los arquitectos estamos reflexionando como arquitectos frente a eso. El mayor emisor de carbono es la vivienda. No es el automóvil como uno cree. La vivienda es que produce más carbono. Ni las vacas. Y la vaca. Pero nosotros no estamos pensando todavía, y es uno de los temas pendientes en la arquitectura nuestra, de que nosotros tenemos que comenzar a pensar una arquitectura que además de tener contenido en términos de significado, en términos de la estética de la cultura dominicana, tiene que ser una arquitectura que sea compatible con las prácticas de conservación y de atenuación a los efectos del cambio climático. Mira, Carlos, dejando atrás un poco esto, Sí. que es verdad que en general ya dimos algunas pinceladas y si ustedes quieren pueden referirse igual, pero y no sé por qué me surge la provocación. El Gacue, fantástico. El casco histórico, ciudad colonial, ciudad intramuro, en donde sobre lo colonial se hizo los republicanos y sobre los republicanos se hizo los modernos. Y sobre los modernos se sobrevino entonces el abandono, por así decirlo. Hay zonas que también tenían su arquitectura popular. Me refiero a San Carlos. Muy concretamente San Carlos, Villa Juana, Villa Francisco, el Ciudad barrio Nueva. social obrero. Ciudad Nueva, que fue bastante, ¿verdad? Sí, pero que es un poco como pegado ahí en la frontera entre el ensanche Lugo, Gacue, o lo que se vino a llamar Gacue, y propiamente la zona colonial, o intramuro. Estamos de cara a que esos grandes sectores tienen que ser intervenidos en beneficio de la gente, con una arquitectura urbana que tendrá que romper ciertos cánones incluso, que tendrá que definir el tema de si es altura y mucho más densidad de la que ya hay, o si es una arquitectura como la que en algún momento los profesores y estudiantes soñaban. Recuerdo que hicieron el registro de cuánto callejón ahí había con vivienda, todo bien censado. Y al final de cuentas han pasado las décadas y no se ha hecho nada con eso. Y creo que ahí se rehúye una definición que bien podría terminar reforzando la identidad de la arquitectura dominicana, de las intervenciones urbanas que hay que hacer, que no se agotaron en la 27 de febrero, al 5º centenario y cualquier otra importante vía como la Duarte o lo que ustedes quieran. Háblenos un poco de esto, porque al final de cuentas creo que ahí podría darse en la capital, en el Distrito Nacional, que es lo que falta. Porque ya el Polígono Central dijo, nuestro querido Toby, dijo que él ya no puede con eso. Que la mujer prefiere no hablarle de eso para que él no se enferme. Entonces, estamos claros. Háblenme un poco de aquello, porque es verdaderamente excluyente lo que ahí está pasando, el estancamiento que ahí ha habido y la falta de interés de los ayuntamientos y de los gobiernos centrales. Sí, bueno. ¿No? Mira, a ver, el tema es muy cercano a mí. Yo trabajé mucho con César Pérez en Villajuana y nosotros propusimos una estrategia de intervención interesante. Lo primero que hay que decir es que paradójicamente esos barrios son de los pocos barrios de la ciudad de Santo Domingo que tienen todas las infraestructuras urbanas completas, ¿sí? Que pueden densificarse. Tiene, por ejemplo, lo que no tiene el 70% de la ciudad, que tiene alcantarilla pluvial y sanitaria. Sí. Y tiene todos los otros servicios, es decir, es un sitio que se puede densificar. Y tiene una imagen, que eso me lo dijiste tú siempre. El tema de la imagen, nosotros trabajamos, por ejemplo, con la estrategia de intervención en esos barrios, era recuperar los centros de manzana.
trabajar hacia los centros de manzana, densificándolo y elevándolo en altura, y trabajar la misma escala hacia afuera. Pero es un territorio con alta potencialidad para desarrollarse. Sin embargo, y eso es de las cosas que en términos normativos hay que trabajar, los que marcan los territorios a desarrollar son los sectores inmobiliarios que responden a la demanda de una pequeña burguesía que quiere salir de esos sectores. Pero a nivel mundial se está dando un tema que también es preocupante, y es que esos barrios populares se han comenzado a desarrollar de nuevo, a reconformar, pero en la medida que se reconforman, se van mejorando, se van reestructurando de nuevo, comienzan a subir los precios de los alquileres y todo. Entonces hay una expulsión natural de los pobladores originales, lo que se llama gentrificación. Se gentrifican. Y eso es de los temas que todavía no hay una fórmula para manejar, pero sí, eso es un territorio que debe comenzarse a poner atención. Sí, bueno, por la experiencia colombiana, por ejemplo, con el centro histórico, ellos tenían un problema de delincuencia. Entonces empezaron a hacer estudios y focalizaron que la mayor parte de la delincuencia venía de ahí mismo, de los habitantes que estaban ahí. ¿Qué hicieron? Subieron los precios de los impuestos y la gente tuvo que salir. Los judíos lo hacen en Nueva York. Bueno, pasó el problema de la gentrificación, porque entonces los ricos empezaron a comprar esas casas como segunda vivienda, pero la usan para vacacionar. Ahora, el sector ya es un sector que puede uno caminar a cualquier hora, no pasa nada, pero en la noche hay poca gente. Entonces, hay que pensar bien la política de intervención que hay que hacer con esos barrios. Por ejemplo, en Medellín tienen algo interesante, que es la comuna de San Javier. Ahora son un atractivo turístico. Y la gente va allá, han hecho una cuestión de graffiti bellísimo, preparan las comidas típicas de la zona y la gente va, se montan en el metrocable y llega allá, los recoge gente de ahí del sector y se lo lleva en una guagua y le enseña el barrio, y ahora esos barrios se han revitalizado, se han vuelto diferentes. Yo creo que, los brasileños lo intentaron con las favelas. Bueno, le han dado más o menos la misma estrategia. Yo creo que aquí hay que hacer intervenciones muy bien pensadas en muchos sitios, y ya ha habido propuestas, pero aquí también se tiene que volver, según mi criterio, también hacer cosas para revitalizar sectores. Yo creo que mañana mismo el presidente de la República debe emitir un decreto que declare a Gascue ciudad jardín, y que de nuevo empiecen a hacer arborizarse, se hagan aceras anchas, y empiece a ese sector de nuevo a hacer otra vez, o intentar de volver a hacer lo que una vez Eso fue. no es una utopía, eso es una ucronía, diría. Mira, yo planteaba a su momento, hay un concepto de mala interpretación del modelo de desarrollo, y es entender que los recursos son para usarse. Nosotros usamos el recurso suelo urbano como si fuera infinito, y realmente utilizar el suelo urbano requiere un grado alto de responsabilidad. Cuando tú planteas mejorar una localidad, son muchos los factores que entran en juego. Ese proyecto que Omar mencionaba de Villajuana era perfectamente factible y con poca cosa. Ahí fue que ustedes plantearon peatonizar la Charlepie, que es la única calle diagonal que tiene. Es la calle más vieja del sector, porque ese era el camino del Cibao. Efectivamente. Entonces la Charlepie, que todavía en el trazado de la ciudad, hacer ahí un proyecto interesante. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la ciudad, pero si seguimos pensando que hay que tumbar la casa para hacer un edificio de 8 pisos, para entonces venderlo, creando además un problema de parqueo, un problema de disponibilidad de servicio. Nosotros, con Omar, con Cuquito, hemos hablado muchas veces, ¿quién es que se va a atrever a hacer el
alcantarillado sanitario de Santo Domingo. Dime, Bueno. es decir, eso va a equivaler a transformar Santo Domingo en una zona de guerra prácticamente, porque va a haber que hollarla entera para Sí. sacar los desechos de los millones de habitantes que habitan el distrito. Eso es más complejo. Miren, muchas gracias. Omar, Francier, Carlos Báez Brugal y Marcos Jablonda. Hay un tema sociológico del cual no se puede hacer abstracción tan fácilmente. Como por ejemplo pensar que la gente lo que quiere es aceras. No lo creo. Porque la gente, hay que escucharla, ¿verdad? La gente no quiere aceras. Y les voy a poner el simple ejemplo. Hagan el ejercicio. Quizá y pasar por la casa por donde vivía mi querido amigo Tico Tolentino. Ahí Tico en Tolentino. la zona universitaria. No, nada. Ahí en el Cacique. Ah, en el Cacique. Para que ustedes ¿Dónde está la entiendan oficina? que la clase media no quiere aceras. No las necesita porque no camina. Porque los barrios han dejado de ser asentamientos de gente que se corporativiza, vamos a decirlo así, que se asocia para vivir en un sitio. No, han pasado a ser asentamientos en donde la gente no se quiere ver, ni se ve. Y todas las aceras están ocupadas. ¿Por qué? Por gente que es propietaria de esas viviendas, pero tienen ya 3 carros. Es un tema sociológico, porque queremos seguir Pero pensando que la gente es un tema- es el obrero de Villajuana que ya no existe. Pero óyete, es un tema, Estamos claros. es un tema de diseño urbano. Y de Te servicio. digo, y de- Es un tema de falta de Entonces yo transporte voy a público buscar adecuado. a Macorís para que haga lo que hay que hacer. No. Óyete, ¿Sabe lo que aquí le estoy hay planteando, verdad? hay dos esquemas de desarrollo de la ciudad. La ciudad extendida, que es lo que nosotros tenemos, que depende del automóvil, y la ciudad compacta, Sí. que no depende del automóvil porque los servicios son de cercanía. Y en una ciudad compacta, la gente camina, la gente usa las aceras. Es más, las aceras, planteo yo, es el principal espacio público donde se construye ciudadanía. Así es. Es el sitio donde tú conoces al amigo, donde tú vas al colmado y compras, más que en las plazas. Y en los barrios populares, la importancia de las aceras es que en esas cuarterías de 16 metros ellos no tienen espacio. Y tú sales por aquí a caminar un domingo y te vas a encontrar toda la acera con una mesita de dominó, una mesita con su trago. El balcón se trasladó a la acera. A la acera. Sí. La, Claro. la acera es fundamental para la Mira, construcción de la Y ciudad. para el trabajo, la gente, Yo pi- el SATRE saca una máquina de coser a la acera. Sí, yo Sí, pienso ya, que, se ve mira, menos ya, pero- que el problema que sucede es que nosotros hemos hecho una ciudad y un país prácticamente para carros. O sea, Exacto. no hay una política de transporte público adecuado y ahora Bueno, todo el los mundo gobiernos quiere... han estado mejorando el asunto. Bueno, pero mira, el tigueraje pero es déjame como decirte, por ejemplo, siempre. aquí todos los años hacen cantidad de ferias los bancos, donde salen Claro, en cada claro. feria 6.000 y 5.000 vehículos y las calles siguen siendo del mismo tamaño. Así es. Entonces, mientras no se cambie ese tipo de política y, por ejemplo, den préstamos más fáciles para una casa que para un vehículo, entonces Tenemos problemas. vamos a seguir Debe que con entonces problemas. es sociología, es economía, Pero es política, Peñalosa, arquitectura. Peñalosa en Colombia dice que una ciudad desarrollada no es aquella donde los pobres tienen vehículos, sino en aquella hasta los ricos Caminan. usan el transporte colectivo. Pasa en Europa, exactamente. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Omar Rancier. Celebremos juntos con ellos, con la Sociedad de Arquitectos Dominicanos, con las universidades, con los promotores, también porque están Son ahí. esenciales para el desarrollo. Son esenciales para todo lo que se quiera hacer, por así decirlo. Celebremos todos juntos la arquitectura dominicana, que como nuestra propia identidad es una construcción arrítmica, surrealista y de alguna manera arbitraria, que se basa un poco en que cada quien hace lo que le da la gana. ¿De acuerdo? Y Bata y Sobra sí tiene la posibilidad de pagarle a un buen arquitecto como Plácido. Ustedes me cojan. Celebremos la arquitectura dominicana y naturalmente a nuestros queridos arquitectos.